César Santa, les damos la bienvenida al auditorio Leonardo Fabio. En el marco del homenaje a la trayectoria de la fallecida escritora Liliana Bodoc, la Academia de Literatura Infantil y Juvenil premia a la ganadora del concurso de ensayo sobre la saga de los confines, Sara Mulligan. Queremos agradecer la presencia de la presidenta de la Academia de Literatura Infantil, profesora Graciela Pelizari, la magíster Zulma Prina, miembro de honor de ALIC, y a las integrantes del jurado del concurso, Márgara Aberbach, Graciela Perriconi y Ana Emilia Silvia. Informaron hace un momento que la señora Graciela Perriconi no estaría presente por razones de salud. Le enviamos un saludo y pronta mejoría. Durante el recorrido de este encuentro, homenaje a Liliana Bodoc, esa rosa inesperada, vamos a compartir imágenes de ALIC, de los últimos 3 tomos de ensayos publicados con subsidio del Fondo Nacional de las Artes, y un video de Liliana Bodoc que también hará en su presentación los miembros del jurado y la entrega de certificados de participación a concursantes. Aclaramos que hoy es un día particular, entendemos que por razones de tránsito muchos de los invitados no han podido acudir al encuentro, pero los que estamos presentes los vamos a hacer brillar de todas maneras y llegará a oídos de ellos este maravilloso momento que estamos pasando en homenaje a esta queridísima escritora. Ahora sí, presentado el evento, damos inicio al mismo. Invitamos a la profesora Graciela Pelizari, presidenta de LIC, a dirigirnos unas palabras y la recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias. No, el aplauso no es para mí, sino para la Academia de Literatura Infantil, que como asociación civil sin fines de lucro seguimos trabajando a pesar de todo. Ustedes entenderán todo lo que significa esa frase, ¿verdad? Porque no son tiempos fáciles para dedicar a tareas ad honorem, en el que uno tiene que invertir mucho tiempo, sacarle a la familia, a los amigos, etcétera, para poder cumplir con un trabajo de investigación, que además de ser una pasión, también es una preocupación, porque nos preocupa y nos toma, nos habita por un tiempo la investigación, y es como nosotros queremos darle realmente realce a los que trabajan e investigan por esto. Yo soy simplemente una representante hoy para todas y todos. Muchas gracias por estar aquí, porque nos están prestando un ratito de su tiempo, que es lo que no se compra hoy, ¿no? Es lo más valioso que tenemos y no se compra. Así que les agradezco mucho que nos acompañen y espero que disfruten, porque este ha sido un trabajo pensado en homenaje a Liliana Bodoc, pero también en homenaje a las que investigan y trabajan sobre la obra literaria de los destacados autores argentinos. Para empezar, le voy a pedir a los señores de la técnica que nos están asistiendo que nos muestren el video institucional de la Academia de Literatura Infantil, para que vean todo el trabajo que desarrollamos, sobre todo con los 23 sillones honoríficos que tenemos como academia de los autores destacados de la literatura infantil argentina, que ya no están físicamente con nosotros, pero que continúan con nosotros a través de su obra. Lo vemos, por favor.
Bueno, visto así, como verán, autores entrañables a los que queremos mucho, ya no están con nosotros físicamente, pero por supuesto nos acompañan con su obra. Es mucho el trabajo, ¿no? Son 23 especialistas, doctoras, doctores, profesores y licenciados que realizan la tarea desde que la desarrollamos en 2012. Así que somos una academia muy joven, por eso peinamos canas, porque somos muy jóvenes y porque continuamos con toda esa tarea. Vieron que hay libros para niños y para adolescentes, por eso somos la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Y todo lo que falta por hacer, por estudiar y por leer, no hemos de ninguna manera acabado la tarea, hasta el contrario, continuamos y continuaremos. Pero también hemos tenido otro logro este año realizado y lo presentamos en la feria, la última feria infantil, en el Centro Cultural Kirchner, y hemos hecho también una pequeña presentación, porque también es un homenaje a los que han trabajado mucho para ello, y son 3 libros, los 3 últimos tomos, que fueron todo un esfuerzo intelectual y también económico, y ustedes comprenderán todo lo que quiere decir esto en estas épocas. Para una academia sin fines de lucro fue todo un logro gracias a la ayuda que tuvimos con los préstamos acordados los subsidios acordados del Fondo Nacional de las Artes. ¿Lo vemos, por favor? Gracias. No todos los miembros de Número que han realizado todos estos trabajos nos han podido acompañar hoy, así que hablo en nombre de todos, si me permiten. Por este lado, hoy nos convoca algo muy especial, que es otra tarea además de la de investigación, que es haber convocado a un concurso sobre la obra de una de nuestras queridas escritoras ya desaparecidas hace poco. Año y medio hace que falleció Liliana, nada más, por la escritora Liliana Bodoc. Y hemos convocado este concurso y, por supuesto, como queríamos hacerlo seriamente, la Academia convocó a un jurado externo, a ninguna de nosotras de la comisión directiva ni a ningún miembro de nosotros como miembros de Número. Convocamos a un jurado externo. Al que yo quiero darle un gran aplauso y que nos acompañen algunas de sus representantes. Nos acompaña la doctora Márgara Aberbach. Les voy a contar un poquito parte de su actividad. La doctora es doctora en Letras de la UBA, traductora de inglés de Lenguas Vivas, tradujo más de 60 novelas para diferentes editoriales y además como autora de literatura infantil y juvenil tiene los siguientes libros: La luna en el armario, La charla, Las carpetas,
Tucán aprende una palabra, sin carozos no hay duraznos, el chupete, no, perdón, la partida, no, el hombre del primer, no, el bosque del primer piso, claro, las cosas, el gato y yo. Sí. Bueno, son todos títulos de la autora y además también escribió novelas para adultos. Aquí donde estoy parada, Cuarto menguante y Una cuadra. Sí. Sí, que además recibieron premios. Y por otro lado tiene el premio Conex 2014 por su obra en literatura infantil y juvenil. Así que ya ha sido reconocida por esto y tiene el premio del Cono Sur por la traducción de los primeros cuentos para niños. No es por los cuentos para No es por niños. No, por lo de las madres de plaza. No, ese es un premio. Ese es otro ese es premio. otro premio. Caramba. El de traducción es técnica. Es traducción técnica. Claro, Yo soy traductora. Claro. Por A otro veces lado, tengo que traducir técnica. también, claro. Por otro lado tuvo el primer premio por los cuentos de Madres de Plaza de Mayo y por los cuentos de la identidad de abuela. Y también el premio de Alija por novela infantil El agua quieta. Sí, ese fue. Bueno, eso no me quedó. Bueno, muchísimas gracias, Márgara, por estar aquí. Me gustaría que nos dijeras algunas palabras. Sí, yo voy a decir poco. Yo en realidad de lo que voy a hablar es de mi amistad con Liliana. Liliana y yo éramos mejores amigas. Lo fuimos desde que yo presenté mi saga de fantasy y ella vino a la presentación, pues yo se la dediqué a ella. Yo había leído el primer tomo de la saga de ella y después de eso escribí mi saga, que se llama Historia de los Cuatro Rumbos, porque es una del este, son 4 tomos, una del este, una del oeste, una del norte, una del sur, y se la dediqué a ella. No nos conocíamos, pero bueno, ella vino y de ahí en más fuimos súper amigas, realmente muy, muy amigas. Y yo lo único que quería hablar era un poco de la preocupación de ella por el fantasy, por la fantasía. Yo que soy traductora me parece un poco feo usar la palabra inglesa habiendo una palabra castellana. Pero bueno, todo el mundo dice fantasy y uno se termina acostumbrando. Ella... Sí, no, pero sobre todo la que tiene que ver con magia. Yo me refiero particularmente a libros donde hay magia, digamos, ¿no? Y hablábamos mucho de eso, ella y yo, hicimos varias mesas redondas juntas, digamos, con una persona más por ahí, no sé, Leo Batik, alguien más, hablando de este género y de cómo hay toda una rama del género que ni a ella ni a mí nos interesaba para nada, que quizás es la que más vende y la más famosa, y que tiene que ver con princesas, príncipes, castillos, toda esa cosa medio medieval, y que a ella no le interesaba y a mí tampoco, y como a veces cuando uno escribe fantasy que es de otro tipo, nada que ver, o sea, nada que ver, por ahí hay algún rey pero nunca es el protagonista, nos era difícil publicar, ¿sí? Porque las editoriales quieren princesas, príncipes, castillos y dragones. Entonces uno manda eso y le dicen, no, es demasiado difícil, no, pero qué sé yo. Y también la forma en que se desprecia el fantasy, se lo considera fácil. Yo, esto es lo último que voy a decir, ella dijo una vez en una mesa redonda, a mí me encantó, que es al revés. El fantasy es muy difícil de leer, porque habla de un mundo, salvo si es de princesas, príncipes, porque eso ya está como que uno lo sabe, pero si no es así, es muy complicado de leer, porque la persona que lo lee, que si es un chico y un adolescente peor, no entiende ese mundo al principio, porque ese mundo no existe, salvo en la mente del que lo escribió, que no es la del lector. Y entonces esa persona tiene que tener paciencia hasta que entiende eso, por ahí en la página 40. Hasta ese momento no entendía las reglas, no entendía lo que pasaba. Por ahí hay palabras raras como las que aparecieron acá en lo de Cortázar, que yo no me las sé de memoria. Yo suelo poner palabras raras, o sea, hay animales que, para mí, si ese es otro mundo, no puede tener los mismos animales que acá. Entonces yo no le pongo caballos y perros, le pongo una palabra inventada, a algo parecido a eso. Y la verdad es que muchos chicos que hablan con uno le dicen a mí me resultó muy difícil, yo lo dejé en la página 10,
porque me hartó, o sea, no tenía el referente para saber de qué se trataba. Entonces yo realmente creo como ella que la fantasy es complicada y que por eso vale la pena cuando es complicada y cuando vale la pena. Así que bueno, creo que está muy bien hacerle un homenaje a Lili, que se preocupaba por eso y que ese era el género que a ella más le interesaba, por más que haya escrito cosas que nada que ver, pero ese fue el género que la inició por otra parte. Así que bueno, de eso se trataba el concurso. Muchas gracias. En la academia, el todo esto y también el obsequio de toda nuestra producción literaria. Muchas gracias. A ustedes, muy amable. No es posible, por lo que dijo la locutora antes, que esté presente Graciela Perriconi, la doctora Graciela Perriconi, que también es otra jurado, y tampoco no sé nada de Ana Emilia Silva, que también es otra doctora que era integrante del concurso, siendo 3, así que si me permiten voy a guardar los obsequios para dárselos en otro momento porque se ve que no han podido venir. Para continuar, lo que quiero comentarles es que también nos acompaña María Verónica Yubrin. Adelante, por favor. Por favor. Que es le hemos querido dar un certificado de participación en el concurso, porque bueno, también, y además decirle que la academia, hola, es mucho gusto y encantada que estés aquí, y que continúes con tus tareas de presentación de trabajos, y si eso que Liliana, por su otro actor argentino, también nos va a gustar conocer tu trabajo. La academia te quiere obsequiar una certificación y un libro de la autora que está sentada en la primera. Gracias por seguir participando con los premios. Sí, como no, muchas gracias. Gracias, no, al contrario. Y gracias por acompañarnos. Bueno, también estaba la participación de otra muchacha que no ha podido venir, ¿no? María Mónica no está, no la he visto, no, bueno. Así que por entonces nos queda exclusivamente, ahora sí, decir que con este jurado y también con otros trabajos presentados, el seleccionado ha sido el de la doctora María Carolina Egure. Por favor. La voy a presentar también como su nombre de autora, Sara Mulligan. Pero además con el seudónimo con el que se presentó, que es Luisa Aymara. Así que me da un problema de identificación terrible, pero de todas maneras es la misma persona que conjuga en 3. La doctora nos presentó un trabajo sobre Liliana Bodoc muy interesante sobre la alegoría que ahora nos va a contar ella. Yo voy a dejar de hablar, pero quería decirle que la curiosidad de Sara Mulligan, que tiene 4 entrañables y preciosos libros para niños, para muy pequeños y también para mediana edad y para pequeñitos, pero además es una especialista en temas legales, porque es doctora, abogada de la promoción 1994 con el 3er mejor promedio de la Universidad Nacional de Rosario, pero además tiene muchas publicaciones legales que son su especialidad, porque tiene una maestría y tiene un doctorado en ciencias jurídicas y sociales y una maestría en derecho privado y el curso de posgrado de derecho procesal civil profundizado, que son temas que desconozco en absoluto, pero que algo me ha contado. Así que tiene una larga trayectoria en las leyes, pero de repente, y para suerte nuestra, ella tomó el timón hacia otro lado y se dedicó a la literatura infantil y se sigue dedicando porque está cursando la diplomatura en este momento, la maestría en la Universidad Nacional de Rosario. Así que nos acompaña y tiene su propio blog. Se los cuento para que vayan tomando nota de nuestra página, nuestro link, y también les cuento el de Sara, que es blogspot.com.ar, los cuentos de Sara Mulligan.
para que cuando puedan lo visiten por internet, porque es muy, muy interesante todo su trabajo. Y ahora vamos a, nos puede hacer, no, le voy a entregar el premio, disculpen, la presentación. Voy a invitar a Zulma Prina, por favor, nuestra miembro de honor de la Academia, para que entregue el premio. Otro de los premios del concurso es la publicación del trabajo, así que eso vendrá a posteriori, ya le vamos a contar. Nosotros lo que le pedimos es que siga con nosotros y que siga trabajando, porque realmente ha sido una exposición maravillosa y esperamos que lo podamos compartir todos. Gracias, Zulma. Bueno, en instancias, este es el certificado que corresponde también. Bueno, entonces vamos a escuchar la palabra de la autora, pero le invito a que nos muestre su trabajo premiado, por favor. Con permiso. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer en especial a Zulma Prina, que fue la que me empujó para que escribiera. También me pasó cuando estaba recién recibida de abogada, que tuve un mentor que me empujaba, ¿no? Que escribí, bueno, y ahí desarrollé toda una carrera alrededor de las leyes. Y bueno, Zulma me empujó y Graciela tuvo la delicadeza de venir a Rosario a entregarme, a decirme que había ganado el primer premio, así que les agradezco realmente esa compañía humana, el estímulo, y que realmente es muy importante, ¿no? Bueno, el estudio que desarrollé se llama Los alcances de la alegoría en la saga de los confines, dentro de este certamen, que era un homenaje a Liliana Bodoc. Lo que intenté hacer fue un abordaje tanto ideológico como axiológico de la saga de los confines, entendiendo por saga de los confines, a ver si esto me funciona, ahí está, a los 3 libros que son propiamente de la saga, los días de la sombra, los días del venado, primero los días del venado, los días de la sombra y los días del fuego, al cual se añade un libro de relatos que es el oficio de búhos, que va llenando de alguna manera ciertos huecos que dejaba la saga, ¿no? Que obviamente es tan inmensa que había muchísimos puntos, siempre se puede seguir escribiendo, ¿no? Sobre este corpus, que fue el elegido para poder desarrollar la ponencia, el ensayo, elaboré una hipótesis, que es que la saga de los confines configura un universo con reglas, un universo propio, con reglas internas, que incluye la alegoría de la conquista de América, pero no se limita a ella, sino que al mismo tiempo que la contiene, la excede en su dimensión estructural como simbólica. ¿Y qué quiero decir con esto? A medida que iba avanzando en la obra, uno tiene la idea, no sé si ustedes han leído la saga de los confines, uno tiene la idea de que la saga de los confines prácticamente era la reescritura de la colonización de América, ¿no? Liliana Bodoc manifestaba en numerosas entrevistas que lo que ella quería hacer era escribir una saga como la de Tolkien, pero desde un lugar más americano, ¿no? Desde la cultura de las comunidades originarias. Sin embargo, con esta idea en la cabeza iba yo, porque es un poco el cliché, ¿no? Lo que se dice sobre la obra de Bodoc, sobre esta obra, que es la más paradigmática de Liliana Bodoc. Sin embargo, a poco que yo leía, me iba dando cuenta de que había muchísimo más que aquella supuesta reescritura de la colonización de América. Como el primer tomo, que es Los días del venado, tiene una terminación casi, digamos, tiene un desarrollo casi terminado de las acciones, que generaba una ilusión de que se cerraba allí, ¿no? Se podría haber bien terminado en ese libro, y nos genera esta idea de que sí, tal cual es la reescritura o es de alguna manera alzar una voz reivindicatoria de estos pueblos que había quedado callada por la voz de la historia oficial.
Sin embargo, a medida que iba leyendo el segundo tomo y el tercero y después el oficio de búhos, me iba dando cuenta de que allí había muchísimo más y que en realidad no se trataba de una oposición de América contra Europa, sino que había valores más trascendentes que generaban una cierta sensación de injusticia, ¿no? A la hora de analizar la obra de Bodoc y decir realmente, porque si lo encerramos en una coyuntura política particular, estancada en el tiempo, íbamos a terminar recortando esta maravillosa obra de arte que es la obra de Bodoc. Entonces, bueno, yo estudié bastante a la crítica literaria e iba viendo que había algunos trabajos que hacían un desarrollo para llegar a esa conclusión, ¿no? Y había otros trabajos que partían ya directamente de que esto era una ficción, digamos, una especie de alegoría de la conquista de América. Partían de ese presupuesto y a partir de ahí hacían otros desarrollos. Entonces yo, un poco jugando con las palabras, dije, bueno, una cosa es identificar la alegoría dentro de la saga y otra cosa es identificar la saga con la alegoría, que esta es la doctrina mayoritaria. Entonces, claro, esta crítica mayoritaria no era errática, ¿no? O sea, no estaba fundando, vamos a recordar lo que es la alegoría primero, ¿no? Bueno, ahí está. Esta crítica mayoritaria no era errática, ¿no? No se basaba en una ilusión, se basaba en ciertos datos concretos de la saga, como por ejemplo todos los paralelismos que la saga va haciendo respecto de la conquista de América. Por ejemplo, acá tenemos la representación típica de las naves de Colón llegando a América, que es muy similar, esta es la tapa de uno de los libros, ¿no? A la representación de las naves de Misáyanes llegando a las tierras fértiles. Los mapas, o sea, la cartografía que utiliza la saga de los confines con la que se da comienzo al libro, vamos a ver que las tierras antiguas tienen una fisonomía muy similar a la de Europa. América con las tierras fértiles. Ahora vamos a ver mínimamente cómo es. El típico atuendo azteca con la ilustración de Molitmos, el príncipe del país del sol, que de alguna manera Liliana ha confesado que los ciudadanos del país del sol eran los aztecas, ¿no? Los chamanes de los pueblos originarios, aquí tenemos al mago Cupuca, los brujos de la tierra, ¿no? Hay muchísimas similitudes. Y aquí tenemos eso, o sea, a partir de estas similitudes se llega prácticamente a la conclusión de que, bueno, entonces esto es una reescritura. Ahora bien, yo hago todo un análisis, estudio después a la crítica, veo que todo el mundo parte de ese presupuesto, casi como un prejuicio, como un cliché. Y luego me voy a la propia voz de Liliana Bodoc, ¿no? Digo, bueno, a ver, pero Liliana, ¿qué decía? Entonces, luego de todo este recorrido, dije, muy bien, llegué a mi conclusión. Cabe identificar la alegoría en la saga, sin duda alguna, pero no cabe identificar la saga con la alegoría. Entonces, a partir de esto, digo, bueno, ¿cuáles son las evidencias dentro del texto para afirmar esto? ¿Cómo lo sustento? ¿Cómo lo argumento? Pero, previo a ello, y antes de entrar con esas 5 argumentaciones, muy sintéticamente, tenemos que recordar de qué se trata la saga de los confines, ¿no? Y mínimamente, para quienes no lo han leído, ojo, cuidado, spoilers, porque voy a adelantar algunas cuestiones. La saga de los confines desata su conflicto narrativo a partir de 2 rupturas. Una ruptura es la desobediencia de la sombra. La sombra es la muerte vivificada, la muerte personificada. La sombra, que es una persona humana, un cuerpo humano, tiene, dentro de la cosmovisión de la saga de los confines, la función de podadora, que es revitalizante. No tiene una función netamente destructora, sino podadora, es decir, es la que cierra los ciclos para dar lugar a ciclos nuevos. Es la que da la posibilidad de renovar la vida. Entonces, la muerte no se opone a la vida, ¿no? La muerte cumple su rol dentro del ciclo vital. Cuando la muerte desobedece su función, aquella para la cual fue constituida, y dice, bueno, pero quiero tener un hijo, es decir, le surge la pulsión de vida a la sombra, se desnaturaliza, rompe con ese ciclo vital y desobedece. Y dentro de la saga de los confines, vamos a ver que todas las desobediencias tienen una sanción.
pero en el que muchas veces es la muerte. Sin embargo, en el caso de la sombra, la sanción es la sujeción al odio eterno. ¿Por qué? Porque el odio eterno, que es una entidad increada, una entidad sobrenatural con muchísimo más poder y fuerza que los seres terrenales, dentro de la saga de los confines, ¿no?, se filtra en esa desobediencia de la sombra y la ayuda a engendrar al hijo de la sombra, al hijo de la muerte, que se llamará Misaianes y que será el villano de la saga, el antagonista, el gran antagonista, ¿no? Entonces, cuando la muerte, entonces ella queda de alguna manera sujeta a la voluntad de ese hijo, a quien obedece ciegamente, pero ella ya no se siente a gusto porque ese hijo es un hijo monstruoso. Entonces, cuando la sombra se somete, se rinde y le es funcional al odio eterno, esa muerte es la disvaliosa, esa es la muerte destructora, esa es la muerte del genocidio, dice Liliana. Un poco esa es la primera idea, esa es la primera ruptura. Y la segunda ruptura es el cisma de la magia. Vemos que en las tierras antiguas reinaban, o sea, no reinaban, pero quienes estaban a cargo de administrar la magia eran los magos de la cofradía del recinto, perdón, de la cofradía. Había una cofradía de magos. Y hay un momento en que hay una división, otra grieta, otro cisma, ¿no?, otra separación. Y es una división entre los magos. Los magos más verticalistas, más de postular un orden jerárquico, que sostienen que, bueno, la magia es patrimonio nuestro y nosotros lo vamos a administrar y nosotros se lo vamos a bajar verticalistamente al pueblo, digamos. Y otro sector de los magos de la cofradía dice, no, momentito, la magia nos pertenece a todos. Toda la naturaleza y los seres humanos estamos ligados a la magia como un elemento que nos hermana, como algo que es libre. Y ahí se produce el cisma, la cofradía del recinto y la cofradía del aire libre. La cofradía del aire libre. Entonces, los magos del aire libre cruzan el continente y se exilian, se autoexilian y se van a las tierras fértiles a vivir. Y luego pasa el océano, el mar Shentru, por este pequeño estrecho de tierra por el que habían cruzado, como una manera simbólicamente geográfica de afirmar que estaban divididas las tierras en este caso, no las aguas, estaban divididas las tierras. Y entonces, en las tierras fértiles, que es el símil de América, van a habitar la cofradía del aire libre. En toda la obra de Bodok sobrevuela esta imagen, la imagen de la serpiente partida, que va a ser después simbolizada en los códices, pero hay una profecía que se ha perdido en los códices que subsisten en las tierras fértiles y que están en manos de las comunidades que viven en todas las tierras fértiles, y que es si la serpiente alguna vez llegará a unirse. Esa es la gran pregunta que sobrevuela la saga de los confines. Y a partir de esta idea, yo les planteo como para poder luego entonces desarrollar los argumentos de peso que yo encontré, tanto en el texto como en las manifestaciones de la propia autora, para expresar, digamos, para sostener esta postura, ¿no?, de que la alegoría, de identificar la alegoría en la saga no es lo mismo que identificar la saga con la alegoría. Primer punto, hay cinco argumentos, ¿no?, de peso. Uno es el enemigo común. Tenemos el enemigo común es Misaianes. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no es América versus Europa, ¿no? O sea, los españoles contra los americanos nativos, sino que hay un enemigo que es común, una entidad sobrenatural, superior en fuerzas, eterno, increado y con poderío, el hijo del odio eterno, ni más ni menos. Esto nos hace recordar más que al enemigo español, digamos, es muy distinta esta entidad con el enemigo español, ¿no? Y sobre todo hay que tomar en cuenta que en el relato de Liliana, esta manera de engendrar a este Misaianes, que es el odio eterno corporeizado en el cuerpo, en un carne y hueso humanas, digamos, esa manera de engendrar nos recuerda más a ciertos elementos, a ciertos textos religiosos, digamos, al contenido mítico de ciertos textos religiosos, tanto en las religiones judeocristianas como también en el islamismo, que es la religión que profesó Liliana en la última etapa de su vida, ¿no?, donde hay una entidad, digamos, Satanás, que toma el cuerpo de una mujer. Esto lo vemos en algunas narrativas cinematográficas muy acendradas en nuestra cultura.
un Satanás que se filtra, digamos, ¿no? En alguna desobediencia de mujer, toma un cuerpo de mujer y engendra a una entidad, digamos, una entidad con su espíritu del mal y el cuerpo humano. Lo hemos visto en el bebé de Rosmarie. Y esto también es un poco, son las narrativas apocalípticas que circulan. Una especie de anticristo que va a permanecer durante un tiempo en el anonimato para finalmente tomar, digamos, cooptar los regímenes políticos y económicos y apoderarse del universo para destruirlo finalmente. Entonces, el enemigo común como punto de partida de un argumento que pone distancia en este supuesto paralelo de lo que es la conquista de América con esta narrativa de Liliana Bodoc. Como segundo, acá tenemos las 5 evidencias, ¿no? La primera era la figura de Misáyanes, la segunda es la finalidad de Misáyanes. ¿Cuál es la finalidad de Misáyanes? Bueno, vamos a ver que la finalidad de Misáyanes es el exterminio por el exterminio mismo. Lo único que quiere él es destruir hasta la última brizna de hierba, hasta la última brizna de vida, dice Liliana Bodoc. Por lo tanto, los pueblos que se defienden no están defendiendo solamente un sistema político y económico, porque los intereses no son meramente económicos y políticos. Están defendiendo su tierra, están defendiendo la vida del planeta, están defendiendo la naturaleza, están defendiendo los animales, están defendiendo sus propias vidas, sus propias culturas, pero ante toda la vida. ¿Por qué? Porque el objetivo es la destrucción por la destrucción misma. Esto también pone distancia con la idea de que esto es una reescritura de la colonización de América. La tercera es que las tierras fértiles y las tierras antiguas, a medida que vamos leyendo la saga, vamos a ver qué tanto en las tierras antiguas como en las tierras fértiles hay una defensa en contra de Misáyanes. Y lo que aparentemente primero era todo visto desde la perspectiva, si se quiere, americanocéntrica, vamos a ver que la saga también se extiende, el narrador pone el foco también en las tierras antiguas y vamos a ver cómo estos pueblos habían sido devastados y también colonizados por Misáyanes. La resistencia entonces se disemina en ambos continentes, este es el cuarto argumento, y como quinto argumento, la profecía perdida. La profecía perdida, en el penúltimo capítulo, esta serpiente que sobrevolaba, ¿no? ¿Se van a unir o no se van a unir la serpiente y la cola? Cuando unas niñas estaban jugando, que esto cuenta el penúltimo capítulo del último libro de la saga, están cantando. El canto era si la serpiente se unirá, si cabeza y cola se unirán, ¿no? Es una especie de cantito, y entonces dice finalmente que la serpiente que estaba partida y se hizo redonda. Es decir, que se une la cabeza y la cola de la serpiente. ¿Qué está postulando de esta manera Liliana Bodoc? Que a lo que apunta es a la unión de la humanidad toda. Es decir, no está haciendo un discurso de América contra España, está diciendo todos los seres humanos unidos en la misma magia, que es un poco el leitmotiv de Liliana. Finalmente, lo que cabe también analizar que hay dos binomios en tensión durante toda la obra, dos valores superiores a estos limitados a una coyuntura política en particular, que son la vida, como hablamos hoy, versus el exterminio, y básicamente la libertad contra toda clase de avasallamiento, no solamente el de la colonización de América. Entonces, con estos ejes axiológicos, pasamos, a partir de este análisis del texto, yo pasé a lo que la propia autora había manifestado. Ella, el gran riesgo de encasillar en una ideología a una obra artística es la de impedir que sobreviva, ¿no? Pues se pone en riesgo la supervivencia de la obra. Y a ella no le habían querido publicar la obra en España, porque era un poco anti-española, ¿no? Entonces ella dijo, si vos haces una lectura absolutamente unívoca, que no debería hacerse, y te preguntas, ¿quiénes son los malos? Podés hacer la asociación con los españoles. Lo que pasa es que hablando de literatura fantástica, no se puede hacer ese tipo de lectura. Mi libro es una alegoría contra cualquier tipo de avasallamiento. Estamos a quienes nos interesa potenciar una literatura infantil y juvenil comprometida, no con lo político coyuntural, sino con las más profundas verdades del hombre. No, el mérito de Bodoc, bueno, justamente fue el de haber realzado la belleza, la poesía, la magia y el arte de contar de las comunidades primeras, ¿no?
Y lo más importante es que cautivó por vía del arte a públicos como los adolescentes, en ocasiones inconquistables, y tuvo el gran mérito de penetrar los corazones de estos adolescentes y de todo un pueblo, introyectándonos, digamos, la magia y la belleza de las culturas de los pueblos originarios a través del arte y a través de la emoción. Por eso, cualquier interpretación que reduzca la magnitud de su escritura a la mera reproducción de un hecho histórico coyuntural tiene por disvalioso efecto, como decíamos, el de recortar la riqueza de su mensaje y encerrarlo en un recinto. Y nada mejor que dejar su mensaje descalzo y al aire libre. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como verán, el trabajo merecía un primer premio porque nos acercó. Habitamos por un ratito el mundo de Liliana Bodoc. Y es muy importante, nos pareció, al leerlo, que es hacer hincapié en esta cuestión, porque siempre que algunos quisieron encasillarla a Liliana como que solamente era la detractora de la conquista española y esas cosas, pero como literariamente ella se defiende, y la defensa de la literatura no hay con qué darle, Pero el video de Liliana, vamos a escuchar la voz de Liliana. ¿Quién lo tiene? Sí, lo tienen allá. ¿Lo tienen allá? Técnica, por favor. No sé si están o no están los técnicos que nos acompañen. No los veo. Sí, quisiéramos ver el video de la autora, por favor. Muchas gracias. Vamos a escuchar las propias palabras de Liliana, que las rescató Sarah Mulligan de la extensa y vasta bibliografía de Internet. Y qué importante es escucharla ella misma para que hoy de alguna manera esté presente entre nosotros, porque el homenaje es hacia ella. Y son 5 minutos nomás de sus palabras en las que nos explica todo lo que quiso hacer con su obra. Muchas gracias. Hola, hola a todos, hola a todas y muchas gracias por la compañía de cerca, la compañía de lejos. Y bueno, esto se trata de la palabra. Se trata de esta cosa que nos constituye y que nos hace humanos, de esta cosa que nos acompaña siempre. Se festeja la primera palabra que dice el bebé, se crece con la palabra y se piensa a menudo en las últimas palabras que vamos a decir. Sus últimas palabras fueron. Y sin embargo a veces convivimos con ellas y no nos paramos a reflexionarla, no nos paramos a quererla, no nos paramos a acariciarla. Y la verdad es que la palabra tiene que ver con lo que somos, tal como los huesos, como la sangre, como los músculos, como los nervios. Palabras, somos palabras, por eso somos seres humanos. Claro que hay muchas clases de palabras y a mí hay una que me interesa en particular compartir con ustedes y es la palabra poética, la palabra literaria y esa fenomenal potencia que tiene para atravesarnos. La palabra poética es una palabra que dice lo que no dice, que dice mucho más allá, mucho más adentro. Es la palabra, que derriba muros y que llega hasta el final del sentido. Y sin embargo, como extrañamente a veces está en el cajón de los repasadores, ¿no? En el patio de atrás, no parece tan seria. El pensamiento poético no parece tan serio como el pensamiento racional. Cosas de tías solteronas, cosas de locos, cosas de enamorados, cosas de adolescentes. Y sin embargo, digo yo y creo yo fervientemente, el pensamiento poético y la palabra poética nos sirven para conocer de una manera absolutamente insustituible. Digo, lo que conoce el pensamiento poético no lo puede conocer ninguna otra cosa más. Y no estoy estableciendo categorías ni estableciendo competencia. Me parece que la verdad está repartida entre todas las formas de pensamiento. Entonces, qué bueno que los científicos nos expliquen el mundo,
que los biólogos, que los físicos, que los químicos lleguen y nos expliquen este lugar que habitamos, pero qué bueno que también los poetas nos expliquen este lugar que habitamos, porque mi sensación es que cuando salimos a la calle salimos mucho más al mundo poético que al mundo racional. Salimos a pelear contra fantasmas, contra gigantes, contra nosotros mismos, salimos a amar, salimos a llorar, y para eso sí que nos sirve el pensamiento poético. Yo pienso, por ejemplo, en una sandía, ¿no? La sandía y un botánico explicándome la sandía, y yo agradecida porque me explica la sandía. Pero también viene un poeta, Pablo Neruda en este caso, y con unas poquitas palabras que no las conté, pero no han de ser muchas más de 10, dice, se pregunta, ¿de qué se ríe la sandía cuando la están asesinando? Y a mí me parece que esto es una manera absolutamente particular de conocer esa sandía, y que después de escuchar eso, cuando la vamos a morder, y algo muy bonito va a pasar. Estamos asesinando una fruta. Y a mí me parece que esto es verdaderamente poderoso. Tenemos que entender el conocimiento que deviene del arte, porque es un conocimiento de la libertad. Es un conocimiento, bueno, particularísimo. Hay como dos cositas que a mí me gusta decir acerca de la palabra poética. Una tiene que ver con el silencio de la palabra poética. La palabra poética es puro silencio. Los poetas hacen que el silencio diga lo que ellos tienen ganas de decir y se acabó. Una poesía es solo un silencio, bueno, rodeado de las palabras precisas. Y si no, escuchen este poema que es tan viejo que es anónimo, tan viejo que es chino, imagínense. Miren cómo este señor, o señora, quién sabe, ¿no? Habló de una relación sexual, de un acto de amor entre un hombre y una mujer, y el tipo lo hizo sin hacer ni una sola mención particular al asunto. Él escribió: maldije la lluvia que azotaba el techo y no me dejaba dormir, y al viento maldije que vino a robarme galas del jardín. Pero tú llegaste y alabé la lluvia cuando te quitaste la empapada túnica, y al viento di gracias porque con su soplo apagó la lámpara. Bueno, el chino la tenía clara para empezar. Y fue capaz, porque era un poeta, lástima no saber cómo se llamaba, o no importa al cabo, y porque era un poeta fue capaz de hablar de una relación sexual sin decir una sola cosa directa, explícita, porque ese es el maravilloso silencio del lenguaje poético. Eso y la mentira, eso es otra cosa. Ustedes saben que hasta en la palabra la ficción y la mentira están todo el tiempo relacionadas. Es un cuentero, no me hagas el verso. Todo el tiempo hay ahí un maridaje, si ustedes quieren, entre la ficción y la mentira. Y algo de eso sucede, y algo de eso sucede. A mí me pasó una cosa que les voy a contar. Cuando era bastante chiquita, 7 años, por ahí, más o menos, y yo pude intuir en ese momento, a raíz de esta pequeña anécdota que ya les cuento, lo que era la ficción. Cómo la ficción tenía la capacidad de mentir para decir la verdad. Título de esta pequeña charla. 7 años tenía yo cuando murió mi madre. Y a partir de ahí yo tomé la costumbre de mentir. Mentía mucho, mentía desfachatadamente. Pero no mentía en realidad para conseguir ninguna cosa personal, no mentía para quedarme con el huerto, no mentía para irme a la casa de Anita cuando en realidad me iba a la casa de Pedrito, no mentía en mi favor, si ustedes quieren. Con lo cual, más que mentir, fabulaba, ¿no? Una suerte de pequeña mitómana ahí, andando por el mundo. Un día llegué a la escuela diciendo que había estado ciega todo el día. Todo el día ciega, y ciega había buscado el guardapolvo, y ciega me lo había puesto, que encima se prendían atrás. Y ciega había tomado el colectivo, y ciega había llegado a la escuela hasta ese ratito atrás nomás que me había vuelto la vista. Les conté yo a mis compañeritas de la escuela. Mis compañeritas deben haber ido, y esto lo infiero, no tengo manera de saberlo a ciencia cierta, pero es bastante obvio lo que pasó. Las compañeritas deben haberse lo oído contar a la señorita. Y la señorita me esperó cuando yo llegué. A lo mejor estaba cansada de escucharme mentir, ¿no?
lo digo en su favor. Total que cuando yo entré al aula, un pequeño grupo de mis compañeritas y la maestra empezaron a cantar: ¡mentirosa! 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 Bueno, mi primer recuerdo son, y ustedes casi con seguridad me van a entender, esa lágrima que hace una cortina que cuando uno pestañea se cae. Sí. Si uno tiene los ojos abiertos se queda, pero ¡pum! Una sola pestañeada y la lágrima se va. Y yo, chiquita como era, no le pude explicar a la señorita que en realidad no estaba mintiendo del todo, que en realidad sí andaba un poquito en penumbras, sí andaba buscando algún lugar del que agarrarme, pero no tenía otra manera que hacerlo que mintiendo, de una manera torpe, boba. Era mi forma de hacer literatura, porque la verdad es que uno sigue haciendo eso, uno sigue mintiendo para decir la verdad. Y esto me parece que es otra de las grandes potencias de la palabra literaria. Hace buena la mentira. Creo que es la única mentira amable, la mentira de la literatura. Y por último, y para ir cerrando, decirles que yo creo que hay que entender la palabra como la han entendido siempre nuestros pueblos originarios y muchos otros pueblos y muchas otras culturas ancestrales. La palabra nunca como una cosa inocente, nunca como una cosa neutra, nunca como una cosa que se pronuncia y no transforma nada. Decir es hacer, decían nuestros chamanes, nuestros abuelos, nuestros taitas. Decir es hacer, decir es transformar. Miren, por ejemplo, ¿no? Yo digo, estoy triste, pero además estoy cansada de estar triste. Y lo peor de la tristeza es despertarse, porque cuando uno se despierta es cuando se cae encima, ¿vieron? O digo, no saben a quién vi recién en la esquina. En realidad venía como mirando la numeración, me habían dicho 31, no sé. Y de repente paso y digo, no puede ser que sea, si no puede ser, no, estás re loca, Liliana, no puede ser. Pero me paré y volví y dijo, no, loco, es él. Digo, pero, viste, decir, no puede ser. ¿Saben a quién vi en la esquina? O digo, la verdad que dudé mucho cuando me invitaron a venir acá, porque digo, si a los pibes no les importa nada de nada, no les importa nada de la palabra, no les importa nada de la poesía, ¿no será tirarle margaritas a los chanchos? O digo, muchas gracias por estar acá, de verdad, de corazón, porque sé que ustedes son la palabra, porque sé que ustedes son la poesía. Bueno, vieron que no pasó nada, ¿no? Acá no sucedió ninguna cosa, no se movió ningún objeto, solo palabras que de verdad pueden generar que la realidad se transforme. Esperemos que siempre para mejor. Creo que la palabra nos hace libres, creo que la palabra nos hace bellos, creo que la palabra nos hace luminosos. Y creo que si alguna vez nos toca quedarnos sin palabras, es bueno que sea porque estamos maravillados y no porque estamos vacíos. Eso. Gracias. Estamos seguros que valía la pena escucharlo, ¿verdad? Todo lo que dice en tan breve texto y se pinta a sí misma, a su obra, y además nos deja un mensaje maravilloso que continuamos. Una maravilla lo que es para ella, lo que le resuena a ella la palabra poética, casi nada, y nos la define. Eso es lo increíble, ¿no? Me parece, bueno, que Liliana tenía que estar en este breve encuentro que hemos tenido hoy. Seguramente lo podremos seguir observando porque se está filmando, lo subiremos a la página. Les pido por favor, vuelvo a repetirles,
Esta es nuestra página oficial y desde ahí pueden ir con el link a la revista Miradas y Voces, que también está subida a portales internacionales de investigación en este momento, y también tiene nuestro mail, nuestro Facebook, y por allí también vamos a decirles cuándo vamos a hacer un número especial sobre Liliana Bodoc, y próximamente también sale el número especial de los 23 sillones del video que vimos antes. Una sola aclaración: cuando el video dice a partir de hoy tal escritor es representado por, es porque fue hecho como el año pasado cuando hicimos un homenaje a los especialistas que tenían la representación de cada sillón. Pero como vieron, todavía tenemos mucho por leer, mucho por investigar, continuaremos y los seguiremos convocando a otros actos. Muchas gracias.